Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. Continuamos aún en el mes del terror, en octubre. Ya hemos terminado con el especial de la Santa Muerte. Sin embargo, el día de hoy te traigo una recopilación de relatos ya expuestos con anterioridad en este canal. Son relatos de sicarios. Son 4 relatos que te invito a que te quedes a escucharlos. Pues bien sabemos que estos criminales, como no se pueden acercar a Dios para pedirle sus favores, estos asquerosos favores en cuestión de matar personas o hacer simplemente el mal, recurren a otras entidades no tan santas como al mismísimo demonio. También recurren a una entidad que está tomando mucho auge, que se llama el Angelito Negro. Incluso aquí en México tiene su catedral en Pachuca. Tiene otros templos ahí mismo en Pachuca y en el barrio de Tepito, claro está. También recurren a la chamanería. Recurren a otras entidades un tanto más santas, pero también son más permisivas, como San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Recurren a otros santos que no están declarados en el Vaticano como santos. De hecho, el Vaticano los rechaza. Por ejemplo, sería Jesús Malverde, el santo de los narcotraficantes. Otro ejemplo, es una creencia que está tomando mucho auge alrededor del mundo. Estamos hablando de la Santa Muerte. Aquí, en este canal, ya te he traído varios relatos que la gente nos ha dejado sobre la Santa Muerte. Te invito para que los busques. También, antes de terminar, por favor, deja tu tétrica historia de terror en este correo leyendasdeaquiyallá@gmail.com. Ahora sí, te dejo con estos 4 aterradores capítulos sobre relatos de sicariatos. Sé que los vas a disfrutar si es que aún no los has escuchado. Y de antemano te agradezco bastante tu visita. Si quieres puedes dejar like y suscribirte. Mi nombre es Jesús G. Espero y tengas pesadillas. El sicario y la brujería. Abraham era un niño quien vivía en una familia con ciertas tendencias un tanto violentas, pues su padre era un matón a sangre fría. Era un sicario y tenía conductas agresivas que normalmente ponían en peligro a la familia. Y ese criminal, padre de Abraham, de nombre Juan, un día ese hombre salió con su esposa a una cita y dejando a Abraham al cuidado de la nana. Juan tenía una velada placentera con su esposa. Salieron a un restaurante de mariscos, mientras Juan, quien pertenecía a un grupo armado de esa ciudad y también se había hecho de un renombre por los múltiples homicidios que había efectuado, teniendo la reputación del sicario más efectivo y sumamente peligroso. Ese día, mientras comía mariscos placenteramente, sin Juan notarlo, se acercaron 2 sujetos, mismos quienes parecían comensales del lugar. Al acercarse mucho a la mesa de Juan, sacaban armas de fuego y comenzaron a acribillarlo, junto con su esposa, y así se apagaba la vida de esa pareja, dejando huérfano a Abraham. El único pariente cercano que podía ver por Abraham era una tía que sí le había visto solo un par de ocasiones con anterioridad. Sin embargo, esa tía, de nombre Jacinta, a pesar de que su hermana
no era muy apegada a ella. Jacinta siempre quiso a su hermana, y aparte de que Jacinta jamás tuvo hijos, pues la tía de Abraham era bruja y siempre fue mal vista en la familia y la excluyeron del círculo familiar. Jamás se casó, pues ella mencionaba que ella ya se había casado y que su esposo era Satanás, y por eso no podía pertenecer a ningún otro hombre. Así era que Jacinta se hizo cargo de Abraham desde bebé y comenzó a criarle como a un hijo, teniendo cuidados y atenciones para el pequeño Abraham, llevándole a la escuela y queriéndole como si fuera su propio hijo. Un día Abraham, dejando ya de ser bebé y ya siendo un niño, le preguntó a su tía Jacinta sobre otros niños que tendrían su primera comunión, que iban en la escuela con él. Sería su primera comunión con Dios, y que estaban bastante emocionados, que si él también la tendría. Su tía le mencionó que la primera comunión de Abraham sería muy diferente, y también le explicaba que no adoraban a las mismas entidades que sus compañeros de escuela. Pero Jacinta trataba de explicarle a Abraham que ellos veneraban otro tipo de dioses, por decirlo de otra manera, y que aparentemente él ya estaba listo para aprender esas artes obscuras, pero que no les tenía que contar a sus amiguitos de la escuela sobre el dios que adoraban, pues podrían juzgarlo o hacerle burla e incluso correrlo de la escuela. Así que lo llevó a un cuarto bastante amplio, en el cual Jacinta era donde hacía brujería. Y no solo eso, tenía figuras de sus entidades obscuras y un sinfín de plantas y cosas de todo índole. Lo acercó a una enorme figura negra. Era una figura de Baphomet. Prendió las velas de esa habitación. Comenzó a dibujar con una tiza roja ciertos símbolos en el piso, mientras prendía algunos inciensos y velas. Sacaba unas hierbas y comenzó a hacer un tipo de ritual en ese lugar. Mientras pasaba las hierbas y el incienso en ese sitio donde había hecho esas figuras, al igual, en ese ritual invitaba a varias entidades obscuras para que se dieran cita, pues mencionaba que estaban de fiesta, ya que sería la primera comunión de su hijo, puesto que ya lo veía como a su propio hijo. Abraham estaba bastante confundido, sin embargo, no estaba asustado, pues su tía siempre le había contado historias de brujería, relatos sobre el demonio, también de la Santa Muerte y de la santería, y jamás se los había contado de una manera que le hiciera sentir miedo. Más bien todo lo contrario. En esos relatos los describía como entidades bondadosas y bastante justas. Era por eso que realmente el pequeño Abraham no tenía miedo en ese ritual que estaba haciendo su tía, porque él ya sabía los nombres de esas entidades que su tía invocaba para hacer la primera comunión. Esa primera comunión infernal. Abraham se acostó en el piso, el cual su tía ya había preparado, y su tía comenzó con el ritual. Sacó una gallina negra, a la cual le quitó la cabeza y comenzó a vertir la sangre de ese animal en ese sitio. También encima del pequeño Abraham, cuando se escuchaban sonrisas siniestras dentro de esa habitación, y la tía de Abraham le decía: escúchalos, hijo, todos están aquí, ellos vinieron, son los invitados a tu fiesta. Y Abraham veía caras de demonios merodeando esa habitación entre las sombras, cosa que no le daba miedo, pero sí era bastante extraño y raro de ver. Cuando de la gran figura de Baphomet comenzó a escuchar una voz bastante penetrante
que decía: el día de hoy te conviertes en un fiel siervo de Satanás y tendrás mi protección. Tienes que servirme y cumplir con mis designios. Yo te cuidaré con mi regazo. Tu padre y tu madre te envían saludos desde el infierno. Bienvenido seas al reino de Satanás. Posterior a eso, poco a poco se iban disipando esos ruidos que infestaron ese lugar. Después de eso continuaron pasando los años, y dentro de lo que cabe, Abraham tuvo una infancia relativamente normal, aunque siempre siendo adiestrado por su tía en artes obscuras, en brujería, en santería, en satanismo, entre otro tipo de cultos. Y para infortunio de Abraham, muchos de los clientes habituales de esa señora eran integrantes del crimen organizado que iban por la buena reputación de esa bruja en relación a protección y venganza. Así fue que creció en un ambiente sumamente tóxico, en el cual escuchaba hablar bastante de quien fue su padre Juan, mismo que tenía una reputación como sicario bastante efectivo. Y así Abraham romanceaba con el arquetipo de la figura de su padre. Al igual, ya sabía de muchas de las artes obscuras. Incluso sabía hacer brujería y santería, bastante efectiva y fuerte. Y no solo eso, en esa etapa juvenil, adoraba entrañablemente a deidades obscuras. Abraham cada vez se juntaba más con personas de ese tipo de círculos delictivos. Sin embargo, jamás se había adentrado de lleno en aquellos grupos criminales, pues su tía, a quien veía como a su madre, le marcó los límites. Pero un día llegaron unos matones a sueldo al lugar donde Jacinta trabajaba y le acribillaron a sangre fría, pues eran personas de la plaza contraria, quienes sabían que Jacinta con su brujería ayudaba al grupo rival para tener mayor efectividad en contra de ese grupo. Y esas personas, quienes también creían en ese tipo de pensamientos mágicos, decidieron finiquitar con la vida de Jacinta. Así fue que se dio esa ejecución de Jacinta y posteriormente se hizo el funeral de esa bruja. Abraham tenía el alma en un hilo de sufrimiento, pues era como si hubieran matado a su propia madre. Así que ese joven se unió al grupo contrario que había terminado con la vida de su madre. Y ese joven siempre portaba un escapulario de Satanás, mismo que había recibido como regalo de Jacinta. Abraham comenzó de lleno en esa vida delictiva, siendo un matón a sueldo, pues ese joven no quería ni dinero ni estatus. Lo que ese joven quería era venganza al más no poder. Así fue que le reclutaron, y ese joven era sumamente efectivo. Parecía que las balas ni siquiera le rozaban, o que simplemente se desviaban de su cuerpo, pues aparentemente tenía la protección de Satanás. Incluso, ese sicario tenía un gran tatuaje del diablo en el pecho, y también se ganó ese apodo del diablo entre sus conocidos. Abraham aseveraba conversar con el diablo y también comenzó a hacer trabajos de brujería para miembros de ese grupo delictivo, trabajos sumamente efectivos, casi igual que los de su tía. Fue así que comenzó a tener relevancia en esa organización, ya que era enviado a realizar trabajos como sicario, casi imposibles. Parecía simplemente que las balas se desviaban y no le alcanzaban. Incluso muchos de aquellos gatilleros contrarios comenzaron a tenerle bastante miedo, pues su reputación de brujo satánico le precedía más que la del matón. Y aquellos hombres, quienes salían bien librados y con vida, después de enfrentar a Abraham, a los días después
morían en condiciones bastante extrañas y siempre aseverando que días antes de morir veían una sombra que les acompañaba a todos lados y tenían horribles pesadillas presagiando su propia muerte. Era así que incluso nadie se quería meter contra Abraham, y mucho menos sus enemigos de grupos contrarios, pues temían que les fuera a pasar lo mismo que a las otras personas, y el terrible destino de enfrentar a ese joven brujo sicario. Un día Abraham se disponía a dormir, ya a altas horas entrada la noche. Mientras estaba acostado, sintió que alguien se recostó a un lado de él y escuchó una voz que decía: No voltees, que aún no te has ganado el derecho de verme, pues tantos envidiables dones tienes por parte mía. Y yo quiero un tributo. No quiero cualquier tributo. No quiero un sacrificio de animales. Tampoco delincuentes de los que normalmente matas a sangre fría. El tributo el cual quiero y deseo que me hagas es que me des un sacrificio de una buena familia católica. Quiero que mates a todos los miembros y mañana te enviaré a alguien que te dará la dirección para encontrar a esa familia que añoro como sacrificio. Abraham no podía negarse, pues él estaba muy agradecido por haber encontrado su venganza en tantos eventos peligrosos y poder salir avante y bien librado. Al igual, estaba muy agradecido por el miedo que había logrado infringir y esa reputación que había logrado forjar. Pero a su vez, Abraham tenía algo de empacho en hacer esa acción, pues realmente él era un sicario que exterminaba gente detestable que también pertenecían a ese grupo criminal, pero no lo hacía con personas de bien, porque a pesar de todo, Jacinta siempre le había inculcado valores humanos a pesar de ser una bruja y servirle a Satanás. Sin embargo, él trataba de mentalizarse que tenía que pagar el favor con el patrón. Así era como Abraham le decía al diablo. Así que esa noche, en un sueño, veía a un extraño hombre de una vestimenta bastante elegante, y ese señor le decía: Soy Leviatán, un enviado de Satanás. El día de mañana te daré el domicilio de la familia a la cual tienes que dar como sacrificio, y así tendrás la dicha de ver el rostro del maligno y seguir con sus favores. Así, Abraham solo despertó abruptamente en la madrugada. Al día siguiente se encontraba atento de las señales y del encuentro de aquel hombre. Salió a realizar algunos pendientes y llegó a una cantina en la tarde, ya casi de noche, cuando el cielo ya pardeaba. Se encontraba con 3 amigos y aquellos tipos se encontraban tomando de lo más casual. Abraham, creyendo que solo tal vez todo había sido un sueño y nada más, se encontraba un tanto más relajado ya con esa idea. Mientras se encontraban en esa cantina cómodamente, la cantina de ese sitio se opacaba por un constante ladrido de perros a la redonda, que comenzaron a ladrar con bastante odio y furia hacia algo o tal vez hacia alguien. Llegaba un aroma un tanto raro que se hacía presente. Era un aroma como de algún tipo de perfume bastante caro, mezclado con un olor a carne podrida y algo descompuesto. Entraba un hombre con un porte imponente y de bastante elegancia, de hecho muy elegante para esa cantina. Ese hombre, al entrar, era visto por todos, pues por su imponente presencia era imposible no notarlo. Volteó a ver a Abraham y se le acercaba lentamente,
mientras lo veía directamente y fijamente a los ojos. Sus compañeros, al notar esa acción, se llevaron la mano en dirección a sus pistolas, creyendo que tal vez fuera un atacante de algún grupo contrario. Pero en ese momento quedaron inmóviles en un tipo de trance, y dentro de ese trance tenían terribles pesadillas en las cuales ellos mismos se divisaban en el infierno, ardiendo entre ríos de lava, siendo torturados por criaturas demoníacas. Abraham, para ese momento, sabía que ese hombre era Leviatán, mismo quien su señor le había dicho que se le iba a presentar. Así tomaba asiento en esa mesa, entre el bullicio del lugar, risas y copas. Ese hombre le decía: siempre cumplo mi palabra, y como bien te dije que me iba a hacer presente, lo estoy cumpliendo. Y esta es a la familia que tienes que entregar como ofrenda al maligno. Así le daba un papel semiquemado, le daba un domicilio de la familia a la cual se había elegido para ese sacrificio. Leviatán se levantó y se fue. Al salir de esa cantina, como por arte de magia, los ladridos de los perros terminaron, y después de un par de minutos, el trance de sus compañeros terminó. Pero cuando sus compañeros regresaron en sí del trance, solo se hacía presente un llanto agónico en ellos, pues no era para menos. Habían tenido una visita al infierno y veían lo que ya les esperaría. Abraham, con experiencia en el sicariato, sabía que antes de llegar y matar a la familia a sangre fría, tenía que hacer reconocimiento del lugar, de las rutinas y horarios de esas personas. En ese punto, cuando hacía ese paso, se daba cuenta que la familia a quien tenía que sacrificar era la de su mejor amigo de la secundaria, con quien se había sentido bastante identificado en esa etapa de vida, pues ese amigo también había sufrido por aquella pérdida de sus padres, al igual que él, y también veía que tenía una linda familia, con 3 hermosos hijos. Eran 2 niñas y un varón. También veía que tenía una esposa que parecía respetarle y amarle bastante. Y a su vez, al darse cuenta que había caído en una suerte de trampa del diablo, trataba de recular e intentar contactarlo mediante oración para negociar y cambiar ese sacrificio, y que le pudiera cambiar el objetivo, pues realmente no quería matar a la familia de quien fue su mejor amigo en aquel momento. Pero la oración era totalmente infructífera, pues no lograba hacer contacto alguno. Ese hombre se sentía desesperado. Incluso se comenzó a replantear la idea de quitarse su propia vida, pues después de pensarlo por horas y días, llegó a la resolución que no mataría a su mejor amigo, pues tenía una vida totalmente realizada. Así, en esa catarsis, Abraham bien sabía que había fallado. Él sabía que le había fallado al diablo, y estaba consciente de que recibiría un terrible castigo por esa desobediencia. Pero Abraham lo aceptó, y aún así perdonó la vida de su amigo. También supo que había sido una trampa de Satanás, pues él bien conocía el tipo de juegos del diablo y cómo eran retorcidas y engañosas sus tretas. A pesar de todo, Abraham le seguía adorando y rezando y sirviéndole, pues él creía que tal vez Satanás le daría una segunda oportunidad. Un día, ese grupo delictivo al que pertenecía ese sicario le dieron una misión a Abraham. Era una misión, por decirlo, habitual para ese matón. Incluso era una de menor riesgo, de las cuales le había tocado enfrentar con anterioridad. Así que Abraham hizo lo propio para desempeñar esa labor.
se preparó con armamento, también realizó el estudio de campo, y así, cuando ya estaba preparado para su labor, se dispuso a realizar su trabajo como él ya sabía desempeñarlo. Entonces, después de seguir el objetivo, hasta el punto en el cual era un lugar un tanto solitario, se le acercó, sacó su arma, cuando ya lo tenía para dispararle. Esa arma se encontraba totalmente atascada y jalaba del gatillo, sin embargo era infructífero, pero la persona, la cual era el objetivo de aquel sicario, al percatarse de esa acción, rápidamente sacó su propia arma y le disparó múltiples ocasiones a Abraham. Salió de su auto y continuó disparando. Abraham aún no moría. Cuando ese hombre se le acercó antes de morir, se puso muy cerca y a ese hombre se le comenzó a cambiar el rostro. Era un rostro totalmente siniestro y ese hombre le decía: Abraham, hijo mío, yo te di tanto y me decepcionaste. ¿Que acaso no te protegí tanto? No te cuidé en mi regazo y aún así me fallaste. Te muestro mi cara antes de que mueras, pues a pesar de no ser digno de ver mi rostro, yo soy misericordioso y te daré ese regalo antes de morir. Abraham terminó su vida ese día, pues el castigo era inevitable y él lo sabía. Moría mientras veía esa horrible cara. La narcobruja. Ana era una joven mujer que pertenecía a una tercera generación de brujas, pues su abuela y su madre eran brujas y le enseñaron el oficio de la brujería, como hacer amarres, limpias, trabajos de venganza, leer las cartas, leer el café, cómo atraer dinero y amor, también cómo enfermar a alguien, entre muchos otros trabajos de alta brujería. Ana, realmente al ser la tercera generación y vivir en una época más actual, trabajaba en el local que tenía su madre. En dicho local vendían hierbas, oraciones, figuras de la Santa Muerte y de múltiples santos, también del diablo, veladoras y casi todo lo necesario para un trabajo de magia negra. Era un negocio bastante redituable, pues estaba muy aclientado. Ana era bastante buena, pues parecía tener un don más nato para el dominio de las energías obscuras y una eficacia para tener excelentes resultados en esos trabajos de brujería. Y ella cada vez tenía más clientes, aún siendo solo una joven, misma quien era muy atractiva y tenía una infinidad de guapos y exitosos pretendientes. Sin embargo, a Ana le daba un tanto de vergüenza decirle a esos pretendientes que se dedicaba a la brujería, pues temía que los fuera a espantar y creyeran que tal vez les podría hacer algún trabajo. Sin embargo, Ana comenzó a salir con un joven, quien era un narcotraficante, de nombre Martín, con quien conectó bastante de manera sentimental. Y a ese joven pretendiente sí le confesó que era una bruja. Y a su vez, ese hombre también le confesó que él era un delincuente del crimen organizado. Así comenzaron a salir. Un día Martín recibió un disparo en el estómago y fue internado en el hospital. Ana, bastante preocupada, solo se quedó ahí esperando una recuperación favorable de su novio, aunque esa mujer lo encomendó a la Santa Muerte mientras se encontraba lesionado de gravedad. También encomendó la salud de Martín a entidades de la santería. Aunque ese hombre estaba enfermo de gravedad, aún así, al paso de las semanas,
se recuperó poco a poco y su novia se lo adjudicó a la magia negra que había hecho sobre aquel hombre. Mismo hombre, quien también creía haberse salvado por el milagro de esas entidades y gracias a la brujería. Fue así que ese líder de plaza rápidamente se fue a hacer un tatuaje de la Santa Muerte. Al igual, se hizo muy adepto. Comenzó a involucrarse bastante en el tarot, en la numerología, en adoración a diversas entidades. Era tanto el fanatismo de ese jefe criminal hacia esas artes obscuras que comenzó a gastar bastante en chamanes, brujas, brujos, santeros, etc. Incluso mandó a su novia, a Ana, a que estudiara con los mejores brujos de Catemaco y también con los mejores santeros de Cuba. Y Ana, vaya que aprovechó esa sabiduría que le transmitieron esos maestros de la magia negra. Fue una formación de varios años, así que una vez, Ana, ya consolidada como una bruja bastante poderosa, ya no regresó a trabajar al local que tenía con su madre y su abuela, pues pasó a formar parte del narco como asesora, y en esa fracción del crimen organizado, ella hacía trabajos encomendándose a San Judas Tadeo, a la Santa Muerte, al Diablo, a Changón, quien es una deidad de la santería, al Cristo Negro, entre múltiples entidades usadas en la brujería. También les hacía trabajo de brujería a todo el arsenal de armas que formaban parte del inventario que tenía ese grupo armado, pues era para que les fuera mejor en las batallas. Al igual, leía las cartas del tarot para saber qué estrategias serían buenas y cuáles otras no eran tan buenas. Así que Ana cada vez se posicionó más y ese cartel cada vez dependía más de los trabajos de esa bruja, pues ella también hacía trabajos para generar envidias internas de grupos contrarios. Esas envidias hacían que los cárteles contrarios se fracturaran. Así los podían debilitar y hacer que entre ellos mismos se terminaran matando, dejando el camino libre para el cártel de Martín y que se fuera expandiendo más y más. Esa bruja cada vez se ganaba una reputación dentro de ese grupo, pues la verdad era que la gente le comenzó a tener miedo y respeto, pues cuando Martín no estaba disponible, ella tomaba la batuta, era quien ponía orden y se encargaba de que los planes se ejecutaran al pie de la regla. Al igual, le hacía limpias a varios miembros del cartel que comenzaron a tenerle mayor fidelidad a Ana, pues con ella veían un mayor liderazgo y también una mayor inteligencia. Aparte de por sus dotes de magia, le daba un extra porque los miembros de ese grupo se sentían más protegidos, pues ellos creían bastante también en la brujería. Y por otra parte, Martín comenzó a tener ciertas conductas un tanto erráticas, pues comenzó a beber bastante alcohol y consumir sustancias ilícitas, cosa que le comenzó a afectar en sus decisiones, al igual que se volvió bastante paranoico, cosa que le ocasionaba tener problemas de sueño y desconfiar de casi todo el mundo. Un día, Ana fue al local de brujería de su madre, solo para visitarla. Su madre se ofreció a leerle las cartas de tarot a Ana y le presagió todo el peligro que corría. También le decía que su novio le estaba engañando, cosa que hizo que Ana se pusiera totalmente loca de celos, pero sin perder la cordura en su totalidad, pues a pesar de que su madre le había leído las cartas y sí creía en lo que las cartas le auguraron, sin embargo, ella quería tener pruebas tangibles. Así fue que puso a investigar a uno de sus sicarios de confianza,
alguien que sabía que no le iba a traicionar, pues ese sicario de nombre Alfonso, por los trabajos de brujería que le había hecho, le había salvado la vida en múltiples ocasiones. También le había ayudado cuando peor la estaba pasando. Fue así que se ganó la confianza total de ese hombre, mismo quien comenzó a vigilar a su novio Martín con mucho sigilo. Al igual, Alfonso estaba dispuesto a dar o perder la vida por Ana incondicionalmente. Así que ese sicario se puso a realizar el trabajo. Pero en ese trabajo, más que utilizar un arma de fuego, realizaría el trabajo utilizando una cámara, mismo quien captó a Martín siéndole infiel a Ana. Y no solo con una mujer, más bien eran varias. Incluso, en esas pruebas que Alfonso logró recolectar en la investigación, era que ese jefe de plaza tenía hijos con otras parejas, mismas que había ocultado de Ana. Ana vio todo el material documentado que era sumamente comprometedor en contra de su novio Martín, cosa que hizo que Ana quedara totalmente devastada, pues tanto que había hecho para ayudar a Martín. Así fue que le dijo a Alfonso que no dijera nada, pero que seguiría necesitando de su ayuda, pues que iba a sustituir a Martín en la plaza y que ella sería la nueva líder de esa organización, pero que seguiría necesitando la ayuda de Alfonso. Y también le prometió a ese joven sicario que si le ayudaba, él crecería bastante rápido en la organización y que dentro de poco sería un líder dentro de esa fracción, que solo le pedía un único favor, y ese favor era que no la traicionara, que si lo llegaba a hacer, sufriría el peor de los castigos que jamás hubiera imaginado. Alfonso mencionaba que jamás le traicionaría, incluso ni en el peor de los escenarios, pues que él jamás sería un sapo, como se llama a un traidor en la jerga del sicariato. Así era que Ana solo consumó su plan de una manera silenciosa, sin decir nada, pues ella quería venganza. Ella quería hacer sufrir al malnacido de Martín por serle infiel infinidad de ocasiones. Así fue que un día, Martín llegando ya bastante de noche y en un estado de ebriedad, esa noche había llegado bastante borracho. Con trabajos podía saber qué estaba diciendo y apenas podía mantenerse en pie. Fue así que esa bruja aprovechó. Le cortó un mechón de cabello. También le hizo una pequeña pinchadura con una aguja en el pulgar para extraer sangre. Extrajo semen, también saliva. Le hizo beber un extracto con plantas como toloache, polvo de huesos de muerto, líquido menstrual, orina de Ana, sangre de gallo negro, entre mil cosas que mezcló y dejó fermentando por semanas. Lo cubrió con una cera negra, invocando a múltiples demonios, muchas entidades de la magia yoruba y también de la santería, al igual a la Santa Muerte y a otros santos que están prohibidos por el Vaticano, pero que son sumamente efectivos para la magia negra. Pues Ana era una mujer despechada y ambiciosa de poder, y no existe nada más peligroso que eso. La verdad era que Ana ya no buscaba el amor de Martín, pues a pesar de que sí le amó con locura, había tocado las mieles del poder, y ella quería ser quien liderara esa organización criminal. Fue por eso que se dispuso a ser la nueva patrona, y se disponía a hacerlo en silencio, ya que recordaba una frase de su abuela, quien también era bruja, y le decía: siempre que hagas las cosas, hazlo en silencio, pues quien come callado, come más veces. Ana
quería hacer un títere de su novio con ese poderoso brebaje, cosa que en un par de semanas consiguió, pues Martín solo se sometía a las órdenes de Ana, y esa bruja solo le decía qué hacer, cómo comportarse. El liderazgo de Ana era realmente bueno, pues esa bruja consiguió al tiempo el dominio y respeto de todos los integrantes de ese cartel. Aunque la imagen de líder la seguía teniendo Martín, pero Martín ya solo era un títere y una marioneta de Ana. Ana trataba de ayudar a todos los miembros de ese grupo delictivo. Les ayudaba con dinero, con trabajos de brujería que era bastante efectiva. Les ayudaba así poco a poco a la gente que le era leal. También la gente que le era leal a Martín fueron cambiando de bando y comenzaron a inclinarse a hacerle cada vez más leales a Ana. Después de varios meses, Ana ya era prácticamente la jefa de ese grupo delictivo y Martín solo había pasado a ser un peón. Así era que Ana, ya un tanto sintiendo que Martín ya no era necesario en esa estructura, pensó en hacerle un trabajo de brujería para que por fin ese trabajo exterminara con su vida. Pero optó por hacer una jugada un tanto más fácil y le dijo a Alfonso, quien para ese punto ya era jefe de sicarios y al igual también era amante de Ana. Le pidió que exterminara a Martín, pues que ese hombre ya no era útil para la organización, que ya se había convertido prácticamente en un estorbo. Así fue que Alfonso le siguió un día que Martín salió a un parque público para sacar a pasear a los perros de la familia, pues fue una orden que recibió de Ana, y como buena marioneta, Alfonso solo acató la orden. Ana fue muy enfática y quería a todos los perros sanos y salvos, o que de lo contrario, Alfonso pagaría caro el precio si alguno de los perros salía lastimado. Y así era que ese sicario, siguiendo al pie de la letra esas indicaciones, salió, observó a lo lejos a Martín, lo veía con un par de perros, y Alfonso se acercó poco a poco, y ya teniendo a la distancia a Martín, sacó su arma de fuego y le disparó, siendo muy cauteloso en no lastimar a los animales. Martín, en un acto seguido, cayó al suelo, en un charco de sangre. Alfonso tomó a los perros y los subió a una camioneta. Así se marchó y condujo para dejar a esos animales con la patrona, a la bruja, a la señora. Ana recibió la noticia de la muerte de su novio, al igual todo el grupo criminal, quien solo se quedaba con un coraje y una expectativa de qué iba a ocurrir, pues Ana mencionaba que el grupo contrario había matado a Martín, pero que el nuevo líder de ese grupo sería Alfonso, y que ella seguiría muy de cerca toda la actividad y la logística. Lo que ese grupo criminal no sabía era que realmente ella era la jefa absolutamente, y que ella tenía el poder total de ese grupo del narco, pero había puesto una fachada para ella no ser descubierta, pues Alfonso solo era un siervo a cumplir los designios de su señora. Todos le respetaban a Alfonso, pues era un gatillero valiente y sanguinario, era bastante violento y sin miedo a morir. Pero detrás de esa fachada de matón, Ana realmente era quien tomaba las decisiones en base a la lectura del tarot, en base a los consejos de la Santa Muerte, en base a adoración a Jesús Malverde, en base a todas las entidades y deidades que le aconsejaban cómo proceder. Ana pasó a tener el poder absoluto por ser una bruja, pasó a ser una narcobruja, con ese poder que le arrebató a su amado.
el narcosicario y el chamán. Martín era un sicario de un cartel, pues el padre de Martín también había sido narcotraficante y desde la juventud había metido a Martín en ese mundo y le había enseñado cómo se tenía que operar dentro de ese círculo y lo instruía en todos los ámbitos, desde cómo lavar su dinero, quiénes eran los mejores contactos para comprar su mercancía, armas, entre muchas cosas que aprendió de su padre dentro de ese mundo criminal. Una de las cosas que su padre le enseñó también era que en ese mundo del crimen era normal el esoterismo, pues esa gente vive al límite y siempre desean vivir un día más de vida. Pero es complicado cuando constantemente hay personas que te quieren incrustar una bala en el cráneo. Y era muy habitual que cada delincuente tuviera alguna entidad de protección. La gran mayoría optaba por santos como el santo de las causas perdidas, quien es San Judas Tadeo. Normalmente ese santo es muy apreciado en las pandillas criminales. También el Santo Niño de Atoche, quienes tenía muchos adeptos y feligreses. Desde luego Satanás, quien cada vez era más popular y le conocían como el Angelito Negro, por llamarlo de una forma amigable, mismo que lo caracterizaban como una figura noble e incomprendida por la humanidad, que incluso ellos compraban la idea de que era un ser misericordioso, pero solo era una idea que se hacían en su cabeza para amortiguar que realmente hacían adoración satánica. También la adoración para un santo que no es reconocido por el Vaticano y es conocido como el santo de los narcos, quien es Jesús Malverde, y tiene muchos adeptos que se dedican a estos temas criminales y le rinden culto, con el fin de obtener un milagro en esas misiones y labores de bastante riesgo, como enfrentamientos con otros grupos criminales, al igual contra el ejército o contra la marina. Era así que quienes estaban en ese mundo, desde halcones, narcomenudistas, policías corruptos, jefes de plaza, etc., era bastante frecuente que invertían en brujas, chamanes, santeros, charlatanes, brujos, tarotistas, satanistas, incluso sacerdotes corruptos, pues el anhelo de una protección divina les era totalmente indispensable. El padre de Marcos tenía a su propio chamán, mismo chamán quien realizaba trabajos para varios miembros de ese cartel. Su trabajo no era para nada barato, pero se le tenía bastante fe, pues tenía la reputación de ser sumamente efectivo y simplemente ser el mejor, ya que era un cubano, dicho cubano quien su madre había sido santera y su padre un chamán en Cuba, donde es bien sabido que esas prácticas son de lo más común y existe una enorme cantidad de personas quienes practican ese tipo de culto y rituales, y también la creencia de la gente que adoran y creen en esas deidades, que son bastantes dentro de ese país. Ese chamán era bastante famoso por ser bastante alegre. Siempre recibía a sus clientes con ron y puros, y su plática era muy amena. Pero mientras estaba atendiendo a sus clientes, sacaba un muñeco de trapo, mismo que hacía que sus clientes inspeccionaran y vieran que no tenía ningún mecanismo ni mecánico ni eléctrico. Después de la inspección a detalle que hacían sus clientes,
y verificar que no había nada más que trapo, sogas, hilo y algunas hierbas, ese hombre de magia metía un pedazo de hueso en ese muñeco y otro pedazo de hueso lo metía en una lata de aluminio. Sacaba un encendedor y comenzaba a quemar esa lata donde había metido ese pedazo de hueso. Posteriormente, el muñeco se comenzaba a mover, pero de una manera incluso un tanto agónica, como espasmos. Y ese chamán de nombre Oscar le decía: si quieres que te deje de torturar, tienes que hacer algo para mí. Levántate y baila. Mientras el chamán continuaba quemando la lata con el encendedor, ese muñeco de trapo se comenzaba a levantar con bastante dificultad, y una vez que se encontraba erguido, solo daba algo como un tipo de baile, en el cual se desplazaba de un lado de derecha a izquierda, como un péndulo. El chamán reía de ese truco y le decía: lo has hecho muy bien, te dejaré descansar, mientras fumaba su habano, y luego decía que era su muerto, que así tenía muchos muertos trabajando para él. Sus clientes solo quedaban impresionados, pero a su vez también aterrados de ese truco. Pero eso les hacía ver que no estaban con ningún charlatán y que era alguien quien conocía muy bien las prácticas obscuras, que era alguien quien podía hacerles daño. Por eso era tan respetado y tan valioso para sus clientes, aparte de que sus trabajos parecían ser muy efectivos. Así era que Martín, al igual que su padre, al ya estar de lleno inmiscuidos en ese mundo delictivo, acudían frecuentemente con ese chamán. Martín solo comenzaba a escalar, teniendo un grupo de unos cuantos narcomenudistas y sicarios. Pero el padre de Martín, de nombre Anselmo, ya era el jefe de plaza, pues después de tantos años se había podido hacer de un nombre. Pero un día, Anselmo, al acudir con Oscar para hacerse un trabajo de protección para salir bien librado, ese día, Oscar, quien como mencioné, normalmente era alguien sumamente alegre y amable, ese día se encontraba muy serio, pues le decía a Anselmo que él le había hecho muchos trabajos que le habían salvado la vida, pero que en esa ocasión le daría la asesoría gratuita, pues que había consultado con una de sus deidades el destino de ese hombre, y que era un destino inminente, que le esperaba una muerte segura, que no existía magia que pudiera salvarle esa ocasión, que incluso si iba con alguna otra bruja o santero que le diera una falsa verdad, solo esa persona le sacaría el dinero, pero que él quería ser franco y honesto con su cliente de años, pero que también era libre de buscar a alguien más, que el destino ya estaba marcado. Le recomendó que dejara sus cosas listas para ese momento, tal vez alguna herencia, pedir perdón a alguien quien tuviera que pedirle perdón, o cualquier cosa que tuviera que ordenar antes de partir al infierno, ya que también le mencionó que ese sería su paradero y su destino, pues que con todo lo que había hecho en vida, ahí pagaría tantas muertes, tanto daño que había realizado, que las envidias, el rencor, las venganzas, las avaricias, el poder, los vicios que rondaban en todo su entorno ya eran inminentes, y que la muerte ya había puesto fecha y hora. Y en esos escenarios ninguna magia le salvaría. Ese delincuente, al rechazo de la idea de su muerte, acudía con brujas, chamanes, satanistas, mismos quienes le decían que ellos le ayudarían, cosa que desde luego era mentira
y solo le sacaban fuertes cantidades de dinero. Pero una tarde, mientras iba en su vehículo de regreso a su casa, acompañado de su chofer y su escolta viajaba esa ocasión en la parte delantera y Anselmo en la parte trasera. Iban en un trayecto apartado de la ciudad, en caminos terregosos. Anselmo pidió que detuvieran el vehículo para orinar. Ese escolta aprovechó, sacó su arma de fuego y por la espalda abatió a ese jefe de plaza. Ya habían confabulado con el chofer en realizar ese acto. Ya se tenía el plan de aniquilar a Anselmo. Posteriormente, tiraron el cuerpo en un lugar lejano. Jamás encontraron ese cuerpo. Todo había sido orquestado por quien sería el nuevo jefe de plaza, quien llevaba mucho tiempo preparando ese plan. Así fue que solo culpaban a la plaza rival de ser los ejecutores y también tomaba el poder de esa organización. Martín, quien gozaba de poder de esa estructura criminal, fue degradado. Lo degradaron a sicario, pues los sicarios tienen una expectativa de vida bastante corta y el plan de ese jefe de plaza era que Martín muriera rápidamente, pero para asombro, Martín resultó ser muy efectivo en el mundo del sicariato, pues al estar desde muy joven inmiscuido en ese mundo, sabía bien manejar las armas. Estaba acostumbrado a no sentir piedad ni remordimiento y ser bastante cauteloso. No conocía otro mundo, solo el de ser un criminal despiadado. Esa era la universidad de su padre. Esas eran las amistades que había conocido toda su vida. Ya no era jefe de zona, y así varios de sus privilegios se fueron. Pero, por la crueldad en la cual operaba, le comenzaron a tener miedo. También Martín se comenzó a ser más sanguinario y despiadado, pues incluso lo disfrutaba enormemente. Martín continuaba acudiendo con su chamán a sesiones de magia y de protección, de limpias, para solicitar el consejo y cobijo de esas entidades negras. Pedirles el favor de que lo dejaran seguir operando con impunidad, sin recibir ningún castigo. Pero era común que ese sicario le preguntara a ese chamán que le revelara quién había sido el artífice por la muerte de su padre, pues él deseaba una venganza, y él anhelaba ejecutar esa venganza contra la persona quien acabó con la vida de su señor padre. A lo que el chamán respondía que no le podía decir, ya que quien había orquestado ese trabajo también era cliente de ese chamán, y que él no revelaba la identidad de sus clientes, ni que le deseaba mal a nadie, solo que tenía muchos clientes en ese ámbito del narco, y que ese chamán se enteró de esa noticia gracias a una de sus deidades, gracias a sus demonios que ven todo, que todo observan, que todo saben, gracias a sus muertos que están presentes aquí y allá. También, ese chamán mencionó que jamás hizo ningún tipo de trabajo en contra de Anselmo, el padre de Martín, pues una de sus principales reglas era jamás perjudicar a ningún cliente, y menos a Anselmo, quien era uno de sus mejores clientes, y que en ese homicidio en contra de su padre, la magia no había interferido, que todo había sido planeado cautelosamente por personas que deseaban el poder quitarse de encima a ese jefe de plaza, y que él solo interfirió en hacerle un trabajo de protección a los gatilleros, quienes acabaron con la vida de Anselmo. Pero ese chamán reiteraba que él jamás supo que se gestaba una ejecución en contra del padre de Martín. Así
era que ese chamán solo le servía más ron a ese sicario y le decía que no insistiera, pues que él siempre fue honesto con su padre. Jamás le traicionó. Mencionó que igual como jamás traicionaría a Martín, que incluso todo lo contrario, que con sus demonios y santos, con sus muertos, él le ayudaría en ser la persona más poderosa de esa organización, que al final se enteraría de quiénes habían sido los artífices de esa ejecución, pero no sería por él, no sería por ese chamán. Pero Martín sabía que sí necesitaba de ese hombre de magia negra, pues él era fiel testigo de haber salido casi milagrosamente de varios enfrentamientos y sabía que todo había sido gracias a ese brujo. Pero ese brujo había presentido algo en las energías de venganza que emanaban de ese sicario y le mencionó que le haría un trabajo de tarot totalmente gratuito. Ese trabajo de tarot presagiaba que ese sicario mataría a ese chamán. El chamán, al percatarse de eso, le decía que le iba a hacer un trabajo de protección, que sería el trabajo de protección más fuerte de todos, que con ese trabajo de protección las balas simplemente no le alcanzarían, que esas balas no le pegarían. Pero ese chamán, la realidad era que no le estaba haciendo ningún trabajo de protección. Ese hombre le hacía un trabajo de venganza para asegurar que si le llegaba a matar, ese chamán vengaría su muerte con creces. Incluso invocó a Satanás como testigo, al igual a otros demonios. El ritual duró horas. Era el trabajo más laborioso y elaborado que había realizado. Martín salió de ahí pensando que era intocable, sin realmente saber que el trabajo realizado era una maldición, por si acaso atentaba en contra de la vida de Oscar. A los días posteriores, se encontraba en su cantina favorita, donde bebía bastante cerveza, tequila, whisky y mezcal. Y cuando ya se encontraba en un estado un tanto inconsciente, solo recordaba a su padre y se invadía de nostalgia y tristeza, a la vez de enojo, pues buscaba venganza. Se llenaba de odio, pero no sabía con quién desquitarse. Solo pensaba que ese chamán era un egoísta, por no decirle quién había sido el culpable de la muerte de su padre. Ya cuando se encontraba bastante ebrio, solo salió de esa cantina con un par de amigos sicarios. Salió en búsqueda de ese chamán. Así subió a su camioneta y fue a la casa de Oscar en búsqueda de la verdad. Así tocó bastante fuerte la puerta de la casa de ese brujo. Y salió ese hombre de su casa y le decía a Martín que él sabía que iba a matarle y que aún así había abierto esa puerta, pues que del destino nadie escapa, sin importar lugar, hora o fecha, cosa que ya le había dicho a su padre antes de morir. Martín, con una arma en la mano, apuntaba directamente a la cabeza de Oscar. Le exigía que le dijera la verdad o que de lo contrario iba a morir. Ese chamán permanecía callado hasta que Martín, ya cegado por el alcohol y perdiendo totalmente la paciencia, a falta de una clara respuesta, solo jaló el gatillo de su pistola, misma que finiquitó con la vida de ese hombre. Esa noche, solo se marchó a su casa y se fue a dormir, bastante perdido en el alcohol. A la mañana siguiente, despertó con una terrible resaca en
todos los aspectos, pues ese sicario sabía que había sido una completa estupidez el haber matado a Oscar. Incluso él sabía que podía tener repercusiones por varios narcotraficantes con bastante poder de ese lugar, ya que ese chamán era muy querido por esos líderes. Así que solo tomó el dinero que tenía e hizo una maleta con papeles y otras cosas que le parecían importantes, y se marchó antes de que le comenzaran a buscar para matarle. Se fue a otro estado lejano, no quería ser encontrado en ese sitio, y solo rentó una casa muy alejada de todo para intentar desaparecer mientras todo se enfriaba. Solo acudía a la ciudad a comprar cosas indispensables. Martín se sentía muy listo, creyendo que ahí nadie le encontraría y manteniendo un perfil bastante bajo. Pero una noche no podía dormir y pensaba cómo había arruinado todo, cuando escuchó la voz de Oscar en esa misma habitación donde él se encontraba. Esa voz decía: ¿te acuerdas de mi muñeco que bailaba cuando le ponía un hueso y otro hueso adentro de una lata y calentaba la lata con un encendedor? Era un gran espectáculo, ¿cierto? A ese muerto a quien torturé durante tanto tiempo fue una persona muy mala que lastimó mujeres y niños. Y siempre para mí era un placer revivirlo y hacerlo sufrir. Te escondiste de los vivos en un lugar lejano. Y te confesaré algo, Martín. Mi abuelo siempre me decía que le tuviera más miedo a los vivos que a los muertos. Pero la verdad es que hoy tienes que tenerle más miedo a los muertos que a los vivos. Y hoy vine a cobrarte mi muerte, Martín. Martín solo veía a ese chamán adentro de su habitación y no sabía si estaba quedando loco o tal vez si había regresado del más allá, pues era un hombre de magia oscura. Martín solo desenfundó su pistola y le disparó a Oscar. Oscar solo reía y le decía: ya me mataste una vez. Quien muere una vez no muere dos veces. Qué lástima, yo siempre te recibía con ron y tú no fuiste ni bueno para ofrecerme un vaso de agua. Sin en cambio me recibes con una lluvia de plomo. Ese chamán sacó a su muñeco de trapo y le susurró algo a ese mono. En ese momento, Martín dejó de tener control sobre su cuerpo, pues había algo que le ordenaba qué hacer. Sin tener control, solo fue a la cocina, tomaba un gran recipiente de aluminio y comenzó a hervir agua. Cuando el agua se encontraba en un estado de ebullición e hirviendo intensamente, siendo controlado por algo más, tomaba ese recipiente de agua y se lo dejaba caer encima de su ser, sufriendo una terrible agonía, pero sin gritar, pues esa noche Martín sería el muñeco de trapo de Oscar. Entonces, ese chamán susurró nuevamente al muñeco que sujetaba en las manos y le daba otra indicación. Martín, ya sufriendo agónicamente por las quemaduras, sin tener dominio en lo más mínimo de sus sentidos, se paró, dio unos pasos, nuevamente se dirigía a la cocina, volvió a tomar el mismo recipiente de aluminio, pero esa ocasión no vertía agua, vertía una botella de aceite comestible. Lo ponía a hervir nuevamente. Cuando el aceite se encontraba hirviendo en su punto más alto, nuevamente se lo vertía en el cuerpo. Con un
agónico dolor, siendo manipulado por Oscar, con la piel ampollada y desprendiéndose del cuerpo por las quemaduras. Ese chamán solo reía mucho y le mencionó que aún no le mataría, pues tendría muchas noches de diversión, pero que sería mucho peor que el infierno más torcido que hubiera imaginado. Así, al día siguiente, Martín fue a tratar sus heridas al hospital, donde ocasionalmente escuchaba la risa de Oscar. Cuando se recuperó un tanto de sus heridas, después de varios días, regresó a su ciudad natal con la cara hecha un desastre. Así fue que le habló a varios amigos, mismos quienes él sabía que eran leales. Les platicó el infierno que pasaba, gracias al castigo del más allá que le realizaba ese hombre de magia. Sus amigos no lo podían creer. Sin embargo, ellos sabían que con la reputación que Oscar tenía como un brujo de alta magia, era posible. Aparte que veían la cara de su amigo lleno de ampollas y sufrimiento. Y al igual también sus amigos le notificaron que en efecto, también varias personas del lugar le buscaban para tomar represalias en contra de Martín, pues por aquel asesinato. Fue así que por un tanto de humanidad, el mejor amigo de Martín decidió jalar el gatillo, pues al final de cuentas, era cuestión de tiempo para que Martín muriera. Así Martín agradecía por ese favor. También se despedía de sus amigos sicarios y les decía: lamento todo lo que hice. Sé que voy a ir al infierno. Ahorita en este momento no puedo retroceder el tiempo para quitar ni desvanecer todo lo malo que he hecho. Tampoco ustedes. Muchas gracias por ese disparo de bondad. Yo los veo en el infierno. Así fue que con ese disparo limpio en la cabeza, Martín llegaba a su fin. No por el crimen organizado, sino por la magia de ese chamán. El sicario y la Santa Muerte. Muchos de los sicarios, al estar al límite entre morir y vivir a diario, tratan de tener sus protecciones divinas. Se encomiendan a santos, a vírgenes, algunos otros a figuras que en ese mundo se les tiene como milagrosas, por decirlos de alguna manera. Un claro ejemplo es las personas que se encomiendan a Martín Malverde. Pero sin duda alguna, muchas personas, por sus actividades delictivas de alto riesgo, recurren a la Santa Muerte para que en cada misión o trabajo, entre comillas, que tengan que realizar, poder salir victoriosos o al menos salir vivos de aquellos violentos escenarios. Este es el caso de Fernando, quien desde muy pequeño se veía obligado a normalizar la violencia y crecer viendo homicidios, pandillas, creciendo con grupos delictivos en su alrededor, consumo de sustancias ilícitas, alcohólicas. Fernando, al crecer en un barrio de origen muy pobre donde proliferaba la violencia y la ley de la calle era la que dominaba. Así Fernando fue adaptando esa forma violenta. En sus comienzos se juntaba con una pandilla que se dedicaba a tiempo al robo de autopartes y transeúntes con violencia. Normalmente migraban a otras colonias de clase media donde cometían esos actos. Al igual, en su juventud conocía la figura de la Santa Muerte, la cual no era raro que la gente de aquel barrio la venerara. Era bastante normal ver gente con cadenas, tatuajes, anillos en alusión a la figura de la Santa Muerte. Así Fernando era un fiel devoto de la Niña Blanca y rezaba las oraciones de su señora, en la cual él sentía que el favor que le hacía la santa era bastante. Así Fernando, que ya iba por el mal camino, solo seguía dedicándose a delitos como el robo, cuando un día ingresó a una farmacia para robarla, y ya con lo que había robado salía corriendo solamente. A los pocos metros era atrapado él y con la persona con la cual iba, su cómplice. Era atrapado por una patrulla policíaca e inmediatamente eran remitidos a la cárcel.
Fernando justo tenía los 18 años, cuando por ende ya sería tratado como adulto para la condena de sus delitos, y al ingresar a la cárcel veían que era una cárcel con una sobrepoblación de internos y de presos. En su estancia de 2 años conoció a una persona de nombre Simón, el cual era una persona respetada dentro de la penitenciaría. Tenía incluso una celda para él solo, le daban más porción de comida que a los otros internos, incluso le daban en ocasiones comida especial y diferente a la de los otros presos, y Fernando veía que incluso Simón también tenía un tatuaje de la Santa Muerte. Entonces Fernando se acercó con Simón y le decía que él también quería tener ese poder, que cómo podía hacerle para tener ese poder como él, y también le compartía que al igual que Simón, él también tenía un tatuaje de la Santa Muerte. Y Simón le decía que llegar a donde él estaba no era nada fácil, pero que su niñita le había cuidado mucho en toda la travesía de su vida. Entonces le decía que si quería llegar, al menos intentar tener un tanto de poder similar, al igual que el de Simón, que le daría un teléfono y un nombre para cuando saliera buscar a una persona, y que con esa persona comenzaría a trabajar, que comenzaría con trabajos pequeños, pero que si sabía trabajar en aquel negocio, poco a poco se le irían acomodando las cosas e iría subiendo de poder. Y así Fernando lo hizo. En cuanto salió de la prisión, contactó a la persona que Simón le había indicado y rápidamente le reclutaron a las filas delictivas. Así ponían a Fernando a hacer trabajos desde transportación hasta que poco a poco fueron encargos con mayor relevancia, mayor dificultad, desde ir por objetivos. Incluso Fernando recuerda que la primera vez que tuvo que matar a una persona fue algo que le cambió la vida. Esa noche no durmió, pero a la vez no sentía ningún remordimiento. Después de ese primer trabajo, a Fernando le comenzaron a encomendar más y más trabajos de ese índole, y Fernando era bastante bueno y ordenado para realizar ese tipo de encargos, tanto que se hacía de una reputación que daba bastante miedo, y se ganó el alias, el sobrenombre del gatillero, por ser tan bueno en eso que él hacía. Cada vez fue puliendo sus habilidades, cada vez era más pulcro en tratar de no dejar evidencias, trataba de hacerlo rápido y en ocasiones no era posible, ya que el encargo o el sujeto que se le daba como objetivo, como víctima, tenía protección. Incluso cada vez se le complicaba más los objetivos de mayor rango. Fernando ya se había hecho de un nombre en el mundo del AMPA, ya tenía bastante dinero, vivía en un fraccionamiento de gran reputación, tenía una alberca en su casa, una cantina envidiable con los mejores licores, los muebles de diseñador dentro de su casa, y claro está, un gran altar para la madre, para la niña blanca, en la cual le mandaba poner rosas blancas constantemente, cigarrillos, ron, tequila, vodka, mezcal, whisky, pues él bien sabía que la gran mayoría del éxito era gracias a su niñita blanca que le había otorgado el favor. Un día, en un trabajo que realizaría en contra de un político, y al haber estudiado el escenario y las rutinas por varios días de aquel político, el cual era importante, al estar a punto de realizar el trabajo y dispararle, falló, y rápidamente los guardias de aquel político repelieron el fuego, hiriendo con varios impactos a Fernando. Así que Fernando fallaba en ese trabajo y no obstante salía bastante herido, pero alcanzó a huir con vida. Aquel político era de suma importancia, era importante acabarle para los patrones de Fernando. Sin embargo, el plan no resultó como se había previsto, así que a Fernando se le atendía de sus heridas, y al pasar el tiempo, cuando por fin pudo recuperarse, le decían que tuviera mucho cuidado, puesto que su reputación ya era bastante conocida, y no solo eso, que ya tenía muchos enemigos y que su cabeza ya tenía un precio. Así que sus patrones le decían que se guardara por un tiempo, esperando que la situación se calmara, pero como ellos decían que dejara enfriar un tanto aquel escenario. A partir de ese punto, Fernando se volvió más paranoico, pues no sabía ni cómo ni cuándo sería su último día en esta tierra, y le reclamaba al igual a la Santa Muerte que por qué no le había protegido,
que era una malagradecida y también le decía que le seguiría dejando ofrendas, pero que tenía que protegerle de todo mal que le aquejara. Fernando cada vez recibía más noticias de que le buscaban y que incluso ya lo tenían ubicado. Así dejaba ese lujoso y complejo habitacional y se marchaba a su viejo barrio. Ahí compraba una casa y aunque parecía humilde por fuera, dentro de aquella casa no le faltaba nada. Así Fernando cada vez consumía más alcohol y otras sustancias. Fue con un santero quien le decía que hiciera un altar de palo mayombe, y eso le protegería sin duda alguna. Ese santero le cobraba cantidades exorbitantes de dinero. También al igual iba con una bruja quien le recomendaba le hiciera un altar a Satanás. Dicha bruja también le cobraba bastante dinero, pues la bruja aseveraba le estaba haciendo el trabajo más fuerte de su colección. Así, en esa misma habitación tenía el altar de la niña blanca, el de Satanás y el de la santería. Esa habitación era algo sin igual, pues la tenía llena de ofrendas, inciensos, figuras. Al pasar los días sentía que la situación estaba mejorando, que estaba pasando el peligro, y así Fernando se iba calmando un tanto, así que se lo adjudicaba a sus nuevos altares. Fernando comenzó a abandonar y descuidar su altar con la niña blanca y ya no le ponía flores ni ofrendas ni inciensos, pues él sentía que las entidades nuevas que estaba adorando le estaban haciendo aquel milagro y le estaban protegiendo. Y cada vez llenaba sus nuevos altares con tributos, y aquel altar de la Santa Muerte solo lleno de polvo, sin ninguna ofrenda. Fernando no lo notaba, pero el rostro de la niña blanca parecía molesto, un rostro enojado. Le había cambiado el semblante, pues después de tantos favores y milagros, años de protegerle, aparentemente Fernando era un malagradecido que no había sabido darle la gratitud ni el respeto a la Santa Muerte, y solo había sido una egoísta persona que había tratado de salir de su riesgosa situación sin importar a quién le sirviera o a quién adorara, sin importarle nada, sin tener fe en nada, sin ser leal a ningún solo pensamiento. Fernando ya se sentía un tanto más tranquilo, pues ya llevaba tiempo sin que le dieran noticias de que su vida estaba en riesgo, y él solo quería retomar su vida delictiva para poder seguir teniendo aquel dinero y respeto que tanto él amaba, y así poder continuar sembrando el miedo, pues se sentía sumamente agradecido con las nuevas entidades de protección. Así, un día después de muchos días que ya llevaba guardándose, se preparó para un sabroso guiso y subió con 2 platos de comida caliente. Uno se lo dejó al altar del diablo y el otro al altar de santería. Y volteaba a ver el altar olvidado de la Santa Muerte y le decía: no te traje el tuyo, pues solo tengo 2 nada más, pero no te preocupes, que ahorita te traigo a ti también. Así dio unos pasos y se detuvo y se regresó y se puso enfrente de su altar, de aquel altar de la Santa Muerte, y le dijo: no, esta vez no te voy a dejar a ti, te voy a castigar. Pues te voy a castigar, pues por no haberme protegido de la manera correcta. Y mira que quedó sumamente sabroso aquel guiso. Para la próxima vez te traeré, pero hoy quiero que aprendas una lección. Necesitas cuidarme, como lo habías hecho, pero si no me cuidas, tus ofrendas van a ir con ellos, que ellos sí me están cuidando y protegiendo más que tú. Espero y aprendas. No te lo tomes a personal, solo quiero que aprendas. Y así se retiraba de ese cuarto con los altares. Al día siguiente sonaba a su celular y recibía la noticia que habían descargado una ráfaga de disparos en la casa de la madre de Fernando, matando a la madre de Fernando y a su hermana también, quienes aún continuaban viviendo en ese barrio humilde. Pues aparentemente quienes estaban buscando a Fernando creían que se había ido a la casa de su madre a resguardarse, puesto que tenían noticias que se encontraba en aquella zona. Fernando quería ir a ver a su madre y a su hermana muerta, pero sobre todo quería venganza, y quería vengarse él mismo con sus propias manos. Pero le prohibían salir, pues seguro habría personas esperándole. Fernando no sabía qué podía hacer, pues no podría ni asistir al funeral de su propia madre ni de su hermana. Así solo subía a sus altares y le reprochaba a aquellos altares, tanto al altar de la santería,
al altar del demonio y al altar de la Santa Muerte. Le reprochaba por horas y horas maldiciéndole con groserías, maltratándolos. Les retiraba todas las ofrendas a aquellos altares y volteaba a sus figuras en forma de castigo, viendo hacia la pared, y les decía que los tendría castigados hasta que le solucionaran el problema en su totalidad, que mientras se olvidaran de alguna ofrenda, puesto que no les llevaría nada. Esa noche Fernando solo se fue a dormir bastante intoxicado por la tristeza de la pérdida de su madre. Ya en un sueño profundo, él soñaba que se encontraba en el funeral de su madre, y en un sueño bastante bizarro, soñaba que una joven esbelta, delgada, pálida, pelo muy negro, se sentaba a un lado de él y le decía a Fernando: tú no eres un dios que deba tener inmortalidad. Y también al igual le decía a aquella joven que hay mucha gente muy malagradecida y cuando obtiene los favores se les tiene contentos, pero que los favores se ganan y se ponen a prueba para saber si esa persona es merecedor del favor. Y aquella joven, sumamente delgada y pálida, pero hermosa, le decía a Fernando: como te mencioné, los favores y milagros se ganan y tú no los has podido ganar conmigo. Conmigo no se juega, tampoco conmigo se condiciona. Ahora te encuentras solo, perdiste mi favor desde que me abandonaste y notarás que yo ya no estaré contigo. Has caído de la gracia de la Santa Muerte. Así, en aquel sueño, Fernando sabía que esa esbelta mujer era la niñita blanca, y al voltear para tratar de decirle alguna palabra, ya no había nadie en aquel sueño, no había nadie a un lado de él. En aquel sueño solo se acercaba al ataúd de su madre y su hermana, y las veía estáticas, llorando sangre. En eso despertó, pues sintió que algo le empujó de la cama violentamente. En eso solo tomó su pistola y creyendo que era tal vez algún vivo que fuera por él, pero no había nadie, y solo escuchó una carcajada que era demoníaca, y escuchaba unas voces demoníacas y veía una terrible sombra deambulando en esa habitación que le hacía meterse dentro de su cama envuelto en cobijas y pidiéndole a Dios y a la Santa Muerte que le ayudaran contra esa entidad negativa, pues también sabía que teniendo un altar al demonio, también lo tenía viviendo en esa casa. Al día siguiente solo despertaba devastado, sin ánimos de nada, y se servía un vaso de whisky desde muy temprano, y en soledad meditaba lo que había hecho con el diablo y cómo le había aterrorizado esa noche, en la cual era la noche que más miedo había sentido. Incluso nunca había tenido tanto miedo, y era paradójico para Fernando, pues a lo que él se dedicaba sin duda alguna llegó a sentir en algunas ocasiones terror. Sin embargo, jamás un terror al saber que el diablo se encontraba ahí con él en aquella habitación, como la noche que le había tocado tener. Así ese día le habló a una persona de confianza y le pedía que por favor se deshiciera del altar al diablo. Así aquella persona de confianza solo hacía lo que Fernando le decía y metió todo lo del altar a costales y salía de la casa para tirarle en un baldío abandonado. Así tiraba los restos de aquel altar en aquel baldío. Fernando, al tener el altar fuera de su casa, se sentía un tanto más tranquilo y esperaba que ya no existieran presencias diabólicas esa noche. Y así Fernando subía con sus 2 platos de comida destinados a su altar de la Santa Muerte, y le decía que lo perdonara y también le decía que le levantaría el castigo y que jamás le volvería a faltar el respeto. Pero lo que Fernando no sabía era que él no es quien decide, él no es quien pone las reglas, la Santa Muerte es quien las pone y las fija. Fernando sentía un terrible pesar en sus hombros, pues se había quedado sin su madre, sin su hermana y sin la Santa Muerte, todo el mismo día. Al igual, eran las 3 damas que él más amaba en este mundo. Aunque trataría y continuaría tratando de reconciliarse con la Santísima Muerte, y así le llegaba un mensaje en el cual le decían que tuviera mucho cuidado, pues seguían buscándole cada vez más de cerca y más personas. Aquel gatillero, como se le conocía en ese mundillo criminal, solo trataba de tener sus armas listas y las colocaba estratégicamente para su defensa. Así que por su paranoia fundamentada correctamente, ya ese día era muy tarde
y Fernando sentía bastante sueño. Ya sería la madrugada, cuando no tendría ni 15 minutos que había comenzado a dormir, cuando sintió que algo lo tumbaba de su cama, y al caer violentamente al suelo, él creía que era uno de sus enemigos que le buscaba para matarle, pero en su habitación no había nadie. Se reincorporó en la oscuridad y comenzó a escuchar risas, tétricos sonidos guturales, una sombra con cuernos que se encontraba justo ahí en su habitación. Así que Fernando salió de su habitación y subió a la habitación donde tenía los altares, el altar de la Santa Muerte, para pedirle protección de aquella demoníaca entidad para que no le siguiera aquejando. Cuando al subir vio que el altar que había mandado tirar al baldío, aquel altar del demonio, se encontraba nuevamente en su lugar original. Aquel altar del demonio, del diablo, del pingo, estaba montado nuevamente y era el único altar que tenía las veladoras negras y estaban prendidas. Se acercó al altar de la Niña Blanca para pedirle su protección, pero la Niña Blanca se encontraba con un semblante de enojo. Aquella estatuilla había cambiado su rostro, y no solo eso, parecía que estaba llorando, parecían lágrimas de sangre. Así Fernando solo tomaba una arma de fuego y disparaba innumerablemente al altar de Satanás, cuando sentía que algo le tomaba de sus pies y le jalaba hasta tumbarle, y escuchaba una tétrica risa demoníaca, y veía una sombra de una entidad amenazante. Así que Fernando sentía que no podía estar en ese lugar, en esa casa, con la presencia de Satanás, y solo tomaba una de sus tantas armas de fuego y salía huyendo de ese demoníaco lugar, de la casa de seguridad donde se encontraba resguardado. Solo continuaba corriendo, tratando de escapar de aquel demonio, cuando de repente un carro se le acercó y se le cerró en su totalidad, y descendía Simón, aquella persona que le había conocido en prisión. Fernando solo sacaba su escuadra y le apuntaba y le decía: Simón, no quiero matarte, pero que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Y le apuntaba y apretaba el gatillo, pero había tomado un arma sin municiones. Así que Simón le decía: no hay quien llore por ti, Fernando. Y Simón besaba su tatuaje de la Santa Muerte, de la Niña Blanca, y le decía: no sé qué hiciste para que la señora me protegiera a mí y no a ti. Aún así, lo siento, Fernando, no me caes mal, solo es trabajo. Así disparó contra la existencia de Fernando, aquel gatillero que había tratado de castigar a la Santísima Muerte. Así Fernando despedía ese último día de vida. Estos fueron los relatos que el día de hoy he traído para ti. Espero y los hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien estos relatos. Yo me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.